Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Amados hermanos y amigos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Mi buen Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, en el precioso nombre de Jesucristo, estamos, Señor, dándote gracias, porque nuevamente nos permites, Señor, venir a presentar el mensaje que salva, que transforma, que regenera, por el cual tú has permitido que salga a luz la inmortalidad a través del Evangelio. Toca los corazones de las almas. Señor, que tu palabra corra libremente, que sea hecho para lo cual tú la has enviado. Señor, en este ministerio, en esta obra, la gloria sea para ti, por Cristo Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, si usted necesita un milagro, el Señor Jesús quiere bendecirlo. Se encuentra enfermo, Jesucristo le puede sanar. Tiene un sinfín de problemas. Le tengo buenas nuevas. Jesucristo es la respuesta. La Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, tenemos una hermosa y preciosa experiencia. Un milagro efectuado por nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: hacer todo lo que él les dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora, llevadlo al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El agua convertida en vino. Este es el título de la plática que tenemos en este día. El agua convertida en vino. Pero qué maravilloso, porque Jesús es el único hacedor de milagros y de maravillas. Salmo 136, 4. Él es el único. Pero qué maravilloso que el Señor manifiesta su poder de una manera tan maravillosa que cuando se dieron cuenta que ya el vino se había terminado, entonces Jesús, pensando que tenía autoridad, y él lo sabía, allí estaba para hacer milagros. Viendo esto, su madre, no dice la Virgen, dice su madre, no dice la Virgen, le dice al Señor: Señor, se les ha terminado el vino. ¿Qué quiso decirle María al Señor? Pues le quiso decir: tú eres el único hacedor de milagros. ¿No crees que hay necesidad de que se efectúe un milagro? El Señor Jesús no es mandadero de nadie. Siempre cuando tratamos de suplicarle al Señor, pedirle un milagro, siempre tenemos que ir con humildad, con sencillez de corazón, humillados ante su presencia, haciéndole una súplica. Hay que pensar que todos los cristianos, el mundo cristiano, se ha adoptado tantos privilegios que en ocasiones de estarle suplicando al Señor, estamos dándole órdenes. El Señor no es nadie para recibir órdenes de nadie. No va a esperar que la gente le diga lo que tiene que hacer, porque Jesús sabe lo que debe hacer. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué sucede esto? El Señor, cuando escucha las palabras de María, le dice: ¿qué tengo con ti, mujer? No le dijo mamá. No le dijo la Santa Virgen. No, en ninguna manera. El Señor Jesús le dice: ¿qué tengo con ti, mujer? ¿Quién eres tú para darme a mí órdenes lo que necesito hacer? Es lo que le estaba diciendo el Señor.
Y el Señor también sabía todo lo que iba a suceder. Antes de llegar a las bodas de Caná, Él ya sabía lo que iba a suceder. Él ya sabía lo que iban a necesitar. Y Él ya sabía lo que Él tenía plan de hacer. Sencillamente, un milagro. Este fue el principio de los milagros que el Señor Jesús hizo. Cuando vio que no había suficiente, que vino se había terminado. Y usted escuchó la lectura de esta escritura. En su casa, examínelo detenidamente y vea lo que el Señor quiere hacer, puede hacer, y es poderoso. La carta, el Evangelio del libro de Apocalipsis capítulo 1, allí el Señor dice que Jesucristo es el alfa, la omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí está presente Jesucristo, Jesús el Todopoderoso, en las bodas de Caná. Ahora se encuentran con un problema, que no hay suficiente vino. ¿Qué puedes hacer? El Señor sabía lo que iba a hacer. Él no esperaba que María le diera órdenes. No por falta de respeto, sencillamente porque Él era Dios. Él es Dios. Ni aún su madre tenía el derecho de darle órdenes. Y Jesús no iba a esperar órdenes de nadie. De su madre no era falta de respeto cuando le dice: ¿qué tengo con ti, mujer? Sencillamente, María tenía que reconocer que Jesús no era un hombre ordinario, no era una persona cualquiera, que Jesús era el Salvador, el sanador, el abogado, el todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que era eterno, que era el alfa, la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Él era el admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, el Dios de los dioses, el Santo de Israel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué otra cosa podría ser? Y era Él y es Él. Él es todo. Él es el pan de vida. Él es el agua de vida. Él es el Espíritu Santo. Él es el eterno. Él es todo. Dijo el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo. Jesús lo dijo. Yo soy el Padre. Cuando le preguntan: Señor, y enséñanos a tu Padre y nos basta. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre.
Este es el que estaba presente el día de las bodas de Caná. ¿Faltaba vino? Ahí estaba listo para hacer el vino. Y vino del bueno. Según el examen, nos damos cuenta que el vino nuevo, el mejor vino, lo dejaban al último. Y cuando el Señor vio aquello, le dijo a aquellos coperos: llenen las tinajas de agua. No era una agua milagrosa, era una agua ordinaria. Llenaron las tinajas de agua, según la orden del Señor Jesús. Las llenaron hasta arriba. Y una vez que ellos obedecieron al Señor Jesús, les dice: lleven a probar este vino al maestresala, al que se encargaba de examinar los vinos, especialmente que había en las bodas. Y cuando lo hubo probado, se dio cuenta que no era el más corriente, que era el mejor vino que normalmente se dejaba para el último. Pues oiga, el Señor les participó de un vino, del mejor vino. ¿Por qué razón? Porque el Señor tiene todo el poder. La agua convertida en vino, y vino del bueno, del mejor. Eso es un milagro maravilloso. Luego el maestresala comienza a investigar. ¿Qué es esto? Le dijo al jefe al administrador, el coordinador de las bodas: oye, pues ¿qué sucede? ¿Por qué les estás dando del vino del mejor? Este normalmente se deja al último. Pues no, todavía les estaba dando, y del vino del mejor. Fue el que hizo el Señor Jesús, mediante su palabra. Es más, no encontramos que haya dicho: agua, conviértete en vino. Él no necesitaba hacer eso. Solamente él pensó en su mente, en su corazón, en su espíritu. Lo ha de haber dicho solamente: agua, conviértete en vino del mejor. Y a su palabra se hizo. Y la palabra no la escuchó la gente, no la escribió Juan, porque no se escuchó las palabras que Jesús dijo. Él no necesitaba hacer una palabra verbal, audible, o que todo el mundo lo supiera. No, sencillamente en su mente, en su corazón, en su espíritu, le dijo al agua: agua, conviértete en vino del mejor. Y a su palabra se hizo. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Verbo fue el que se manifestó en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A su palabra formó todos los astros. A su palabra dijo, sea la luz. Él no necesitó una combinación para hacer luz. Solo con su palabra se hizo. Le dijo a la tierra produzca toda clase de vegetación según su género. Y a su palabra salió. No necesitó semilla ni plantas. Alguien dice, pues, ¿qué fue lo que se crió primero? ¿Qué fue lo que vino primero? ¿La gallina o el huevo? Pues Dios no necesitó ni gallina ni huevo. Solamente dijo con su palabra, produzcase toda clase de animales según su género, y a su palabra fueron hechos. Ese es el Verbo de Dios, que estaba dando la orden, solamente decía la palabra. Produzca la tierra toda clase de vegetación, árboles frutales, de todo tipo de árboles frutales, y a su palabra fueron hechos. Nacieron, crecieron, se formaron, según su género. Y así fue hecho a la palabra del Verbo. Y el Verbo era Dios y el Verbo es Dios. Este es el que estaba presente. El que estaba presente el día de las bodas. Solamente le dijo al que estaba preparando el vino, los servidores, llena las tinajas de agua. Y la llenaron de agua hasta arriba. Y Dios ordenó que esa agua se convirtiera en vino, y vino del mejor. Por eso le hemos titulado al mensaje de esta ocasión, el agua convertida en vino. Pero algo sorprendente sucede, y el Señor así dice. Capítulo 10 del Evangelio de Juan. El Señor dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y mayores que ellas hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué estaba diciendo? Que cuando el Señor ascendiera al cielo y mandar el Consolador, el Espíritu Santo vendría sobre todos los que creen en Él. Que se cumpliera la profecía de Joel capítulo 9. En los postreros días dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y cuando viniera ese Espíritu nos daría poder para hacer milagros, sanidades, echar fuera demonios, resucitar muertos. Y dice, y cosas mayores que ellas haréis. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, hemos recibido la unción del Espíritu Santo, Dios nos da la autoridad y el poder de efectuar y hacer milagros. ¿Qué le parece? Fíjese usted que un milagro, y esta ocasión le voy a titular el aceite convertida en gasolina. ¿Qué le parece? El título de la enseñanza es el agua convertida en vino.
Pero ¿qué le parece si le titulamos ahora al testimonio que voy a presentar? El aceite convertida en gasolina. En mi viaje para el Paso, iba para tener una campaña. Salvación, sanidad y liberación. Se me terminó la gasolina. A los 150 millas, pasando del río, se terminó la gasolina. Tomé la botella de aceite y le dije: Señor, santifica este aceite. Ven a manifestar tu poder para la gloria tuya. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Y abrí el tapón de la gasolina, le puse la botella de aceite de olivo, me subí, le moví a la llave y encendió el motor. Carro, automóvil, y comenzó a caminar. Parecía que le había puesto una gasolina super unleaded. Ya está prendido el carro. Me faltaban 440 millas para llegar al Paso. Y con una botella de aceite convertida en gasolina, viajé 440 millas. ¡Qué hermoso es el Señor! Porque mi Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el único hacedor de milagros y de maravillas. Jesucristo es el único hacedor de milagros y de maravillas. Tú quieres un milagro, tú necesitas un milagro, suplícaselo al Señor. Él está listo para ayudarte. ¿Estás enfermo? El Señor te sana. ¿Necesitas salvación? Hay salvación en el nombre de Jesucristo. ¿Tienes problema con los vicios, con la droga, con el alcohol, con la drogadicción, alcoholismo? Jesucristo te puede hacer libre. Buenas nuevas para ti. Señor, extiende tu mano sanadora sobre los enfermos de tu pueblo, que están en el hospital, en el asilo de ancianos, están en su casa. Extiende tu mano sanadora, di la palabra y será hecho. Para ti no hay distancias, para ti no hay fronteras. Lo mismo es la noche que el día. En el nombre de Jesucristo, recibe sanidad. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. ¿Tienes una petición? Llámanos, oramos por ti. Te invitamos cordialmente a las actividades de la iglesia. Cada domingo a las 10 de la mañana, escuela bíblica, servicio de predicación, servicio evangelístico a las 3 de la tarde. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. Jesucristo te ama. Hay problemas en el matrimonio, en el hogar, con tus hijos, con los nietos. Tienes problemas en el trabajo. Jesucristo es la respuesta a todo tipo de problemas. Y es el único hacedor de milagros. Que el Señor te bendiga. Bendiciones. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer a ti